En este tiempo particularmente, las deudas, el no tener con qué pagar, se hace una realidad angustiante para mucha gente. Pero ¿qué pasa si nos reconocemos todos deudores y de una deuda que, siendo honestos, revisando nuestras arcas, nos damos cuenta que no podemos pagar? La angustia, la desesperación, la tristeza, el miedo, ciertamente se apoderan de uno, porque uno es consciente que debe, uno es consciente que está en falta y uno es consciente que no tiene la capacidad de pagar. Por lo tanto, las consecuencias de ello no están en nuestras manos, sino que están en las manos de aquel a quien le debemos. Mi vida, por lo tanto, podría decirse así, le pertenece. Y en ese sentido, el Señor viene ahora en el Evangelio a decir un término: juicio. Y este juicio, que significa en el griego original krinó y que significa también condenación, es probablemente lo que mejor refleja esta realidad de ser deudores. Un deudor tiene que ir a un juicio y sabe que en el juicio va a perder, porque debe y porque no tiene con qué pagar. Nosotros, de manera general en la humanidad, somos deudores, porque somos pecadores. Y la mayor deuda que existe es la del pecado, que es una ofensa a Dios, el haber sido creados por Dios, Él que es superior de todo, y que insolentemente nos hayamos muchas veces rebelado y le habramos dicho a Dios: ¿sabes qué? No me interesa, ándate por tu lado, yo hago mi vida. Y claro, esa ofensa es proporcional. Si yo ofendo a Dios, pues ofendo a alguien que es infinito y por lo tanto la deuda se hace infinita. Y para pagar esa deuda infinita, yo que soy finito, por lógica, no puedo pagarla. El ser humano, toda la humanidad, somos incapaces de pagar la deuda del pecado. ¿Y eso qué generaba? Que tuviésemos que ir a un juicio. Y en ese juicio, evidentemente, saldríamos acusados como deudores y merecedores de una condena, la condenación eterna. Sin embargo, sucede algo que es extrañísimo. En medio de toda esta situación y antes del juicio, aparece Jesús, el Hijo de Dios, y nos dice la sentencia: Dios no mandó a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Y uno se pregunta: ¿quién es Dios? Porque esto no entra en la lógica humana. Si a ti alguien te debe y te debe mucho y te ha humillado y faltado varias veces y ha sido contumaz, ha sido duro contigo, ¿tú lo perdonas? Yo creo que no, porque los seres humanos tenemos una lógica, una manera de pensar que está reflejada en aquella sentencia: ojo por ojo, diente por diente. Si tú me debes, me pagas, y si no me pagas, vas a la cárcel. Pero entonces, que brote de improviso alguien al cual le debemos tantísimo y que nos diga: tranquilos, yo te perdono. Y uno diga: pero ¿me perdonas a mí? ¿Por qué? Y cuando además adentro un poco en el proceso y veo que ese perdón ha implicado un pago muy alto, y es que lo que más quería Dios, a su Hijo, lo ha entregado por nosotros. Entonces esto se vuelve inentendible, incomprensible. Es imposible que podamos entender que alguien haga eso por nosotros cuando no lo merecemos, cuando hemos sido verdaderamente unos canallas con el pecado. Y entonces la pregunta se hace aún más fuerte: ¿quién es Dios?
¿Por qué hace eso? Hoy celebramos, dentro del ciclo litúrgico, la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es el misterio central de la fe, es decir, es lo más importante que nosotros tenemos en la jerarquía de las verdades de la fe. ¿Por qué? Porque es el misterio que trata de explicar y sobre todo celebrar esta pregunta que hemos hecho: ¿quién es Dios? Y que no es una pregunta secundaria. Probablemente el mundo de hoy, que es un mundo muy pagano, diría, bueno, a mí no me interesa quién es Dios, yo puedo vivir sin Dios. Sin embargo, eso no es verdad. Eso es una ilusión y una mentira en la cual a veces el mundo vive. Pero la respuesta a esa pregunta es indispensable, porque Él es al quien yo le debo, y Él es el que se ha ofrecido, y Él es el que ha recibido el pago, y finalmente Él es el que me ha perdonado. Y entonces el misterio de la Santísima Trinidad nos es fundamental. Santa Catalina de Siena decía que en el comprender la naturaleza divina, su grandeza, está el camino para comprender mi propia naturaleza, mi propia grandeza. Por una razón muy sencilla, porque yo estoy íntimamente vinculado a Dios, lo quieran o no lo quieran aceptar. Yo puedo decir hoy día, no, yo no vivo en el Perú, vivo en Marte. Bueno, yo puedo decir lo que quiera. Puedo imaginarme que vivo en Marte, puedo imaginarme que estoy en una nave espacial, puedo imaginarme que en Lima cae nieve todos los días. Yo puedo imaginarme lo que quiera y se lo puedo ir a decir a todos los que quiera. Pero eso no es verdad. La verdad es la que prima, no mi opinión, no mi sensación. Y Dios no es accesorio. Dios es esencial en la vida del hombre, porque el hombre no se entiende sin Dios. Porque no entiendo de dónde vengo. Yo no vengo de la explosión de unos meteoritos. Una madre que entrega la vida por su hijo no es fruto de que dos rocas chocaron y empezó una evolución. Yo necesito saber de dónde vengo. Yo necesito saber también, cuando muero, a dónde voy, porque esta vida no me alcanza. Necesito más. Yo necesito saber por qué Dios me perdona tanto y sobre todo si está dispuesto a seguir perdonándome en esta vida. Yo necesito saber cómo encontrar paz, consuelo y fuerza cuando hay tantas cosas difíciles en la vida. Hoy día esta enfermedad, para mucha gente hoy día no es una enfermedad, sino es una pobreza y es hambre real. Para otros injusticias que han vivido o que siguen viviendo. Para otros la muerte de personas que aman. Es decir, necesito consuelo, fuerza, respuesta, esperanza, que yo no me la doy y que los demás no me la dan. Y entonces, el misterio de Dios me es imprescindible, porque si no comprendo ese misterio, si no conozco, mi vida deambula, como que va flotando sin sentido, y entonces soy como un vivo, pero que en realidad está muerto. Y ahí surge algo que es maravilloso. Dios mismo, que es eterno, que existía desde siempre, que nadie lo creó, que no necesita nada, ha querido abrirme su corazón. Y eso se llama revelación. Ha querido a lo largo de la historia hablarme. ¿Para qué? Para justamente responder a estas inquietudes que tengo. Porque Él sabe mejor que nadie que yo, sin Él, muero. Como un niño en el vientre materno, si se rompe el cordón umbilical, muere. Porque Él vive, respira, se alimenta únicamente de la madre. Y así también nosotros. Por eso es que Dios ha querido revelarse y venir y decirnos, quiero hablar contigo, quiero abrirte mi corazón, quiero decirte quién soy, quiero decirte quién eres tú. Y nos ha mostrado cosas maravillosas, que Él es un solo Dios, que no hay varios dioses, que las otras llamadas religiones, denominaciones religiosas son mentira, son falsedad. Hay un solo Dios, punto. Y si no le rezamos y conocemos a ese Dios, no le estamos rezando al Dios auténtico y las otras oraciones se van al aire, porque no existen otros dioses. Y este Dios que es uno,
que lo puede todo, que es eterno, misteriosamente, es decir, sin que nosotros podamos comprenderlo del todo, es trino, tres personas, es comunión, es familia, es amor, que tiene una naturaleza, es decir, una divinidad común para ellos, pero que tiene tres personas que son cada una distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ha ido revelando a lo largo de la historia y que llegó a su plenitud, es decir, al momento culmen donde dijo, este es mi corazón abierto, y lo abrió de par en par con Jesús, con quien vino a decirnos, oye, yo los creé a ustedes porque los amo y porque quería que sean felices, y ustedes me dieron una bofetada con el pecado, pero ¿sabes qué? Los quiero tanto que no soporto tenerlos lejos y que estoy dispuesto a pagar un precio muy alto, la sangre de mi Hijo, para volver a tenerlos a ustedes. Ese es Dios, un Dios que tiene un amor fiel, estable, que lo que te promete lo cumple, que no juega contigo y que sobre todo te ha creado por amor, para el amor, destinado al amor. Tú estás destinado a la vida eterna, al cielo, a vivir con Dios en la Trinidad. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Entiendes que Dios, que el Rey del mundo, que lo máximo que existe, te quiere, te perdona los pecados, te creó porque no lo obligaba a nadie, sino por un acto meramente de amor único y irrepetible a ti, y que a ti te dice, ven a vivir conmigo a mi casa en el cielo para siempre, donde no habrá dolor, pecado, maldad, ni nada? Uno dice entonces, ¿cómo no alabar a ese Dios? ¿Cómo no rendirme y arrodillarme y decir, Señor, eres impresionantemente grande y bueno? Y esa alabanza a Dios, en el fondo, es una gratitud, porque ese Dios uno y trino, único, es el que te busca. Volvamos a leer esto tan hermoso que dice el Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que ninguno de los que creen en Él muera, sea condenado, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Sin embargo, ese misterio central, es decir, lo más importante que existe, nos dice a nosotros quiénes somos. Sin Dios no me entiendo, ni dónde vengo, ni qué hago aquí, ni cómo encontrar respuestas y consuelos a tantos problemas y sobre todo a nuestros propios pecados, y menos a dónde voy. En Dios me entiendo, porque estoy íntimamente vinculado a Dios. El ser humano sin Dios no es capaz de entenderse. Y por eso es que hoy tanta gente que vive en angustia, en tristeza, porque ha abandonado a Dios y se ha armado una vida paralela cuando quiere responder a sus tristezas, fruto de ese abandono, y va a otro ser humano que también ha abandonado a Dios y que le dice, yo te voy a curar, lo que encuentra es un círculo vicioso donde sigue y sigue y sigue en la misma tristeza y angustia, porque tú y yo no somos capaces de solucionar los dramas de los seres humanos. Solo Dios. Porque Él puede decirte quién eres, qué haces aquí, a dónde vas, para qué naciste, por qué te quiere, por qué eres único. Y sobre todo, porque su misterio de amor, ese ser amor perfecto, es el que nos enseña cómo amar. ¿Cuántas veces nos hemos armado como sociedad un amor pobre o totalmente trastocado? ¿Cuántas veces hemos manipulado ese vocablo, amor, para acomodarlo a nosotros y rebajarlo? Cuando dos novios se casan, una de las lecturas es de San Pablo y que es muy hermosa porque le dice a la novia, oye, tú tienes que amar a tu novio cuando sea tu esposo dentro de un momento, como la Iglesia ama a Cristo y se entrega por Él, y se entrega en el martirio. Pero le dice al novio, tú dentro de un momento cuando seas esposo, tienes que amar a tu esposa
como Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. Por eso San Juan, en una de sus cartas, puede decir: en esto consiste el amor, y lo define. No en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros nos hayamos inventado algo y hayamos dicho esto es amor, no, sino en que Dios nos amó y nos entregó a su Hijo. Él es el amor. Y si yo quiero amar, necesito tener ese cordón umbilical con Dios, que es uno y trino, que es amor. Es decir, el fundamento de todo ser y toda existencia, y todo existe por Él, pero es amor. Esa definición del Antiguo Testamento, Jesús la lleva a la plenitud y la completa en el Nuevo Testamento con su propia vida, mostrando no una teoría, no una idea, no un papel, sino su propia entrega, y en la cruz nos muestra quién es Dios. Por eso es que sin Dios no nos entendemos. Cuando uno se independiza de Dios y dice: no, yo no quiero saber nada de Dios, voy a armar un estado laico, voy a hacer mis cosas paralelas, Dios no interesa, la iglesia afuera, no entiende la pobreza en la que se está metiendo, no entiende la ignorancia en la que está viviendo, no entiende la renuncia a la verdadera vida por la que está equivocadamente optando. Por eso, celebrar hoy el misterio de la Santísima Trinidad no es irnos fuera del mundo, no es mirar una cosa externa, lejana, abstracta, que no sirve para nada o que no me dice nada a mí. Todo lo contrario, es mirar a Dios de manera teocéntrica, es decir, subir a Dios, porque solo desde Dios puedo mirarme a mí y a la humanidad. Incluso cuando la humanidad, como hoy, es una humanidad totalmente herida y golpeada, como si estuviéramos en una gran noche, con miedo, con tinieblas, preocupaciones, angustias, tristezas. Justamente este es el momento donde más necesitamos mirar a Dios, donde más teocéntricos tenemos que ser, donde más ir a la Trinidad es que requerimos. Porque solo Dios uno y trino, solo el verdadero Dios que se reveló en Jesucristo y que fundó una iglesia católica, no más, y que puso allí la plenitud de todos los medios de la salvación, solo Él puede iluminar la oscuridad que hoy vivimos. Y eso es lo que Él quiere. No he venido al mundo para condenarlos, sino para salvarlos. Pero que es necesario creer. Por eso, ver a Dios, en el fondo, no es alejarse del ser humano, es al revés, mirar bien al ser humano. Tú y yo no nos entendemos sin el misterio de la Trinidad. Y el misterio de la Trinidad, que es un misterio de amor, ha querido quedarse con nosotros y hacernos y enseñarnos a vivir el verdadero amor, que ciertamente, a imagen de la Trinidad, se vive sobre todo en la familia. Por eso es que el demonio tiene tanto énfasis en destruir la familia. Lo que pasa hoy con estas nuevas familias, con la ideología de género, con el aborto, con la destrucción matrimonial, con los divorcios, esto es una arremetida del demonio en los tiempos finales en los cuales él sabe que ya no le queda mucho tiempo y hiere el corazón humano en su núcleo fundamental, que es la familia, que es la vivencia del amor a imagen del amor de la Trinidad. Pero si queremos vencer el mal que hoy en el mundo vivimos, el mal se vence solo desde el bien. Y el bien es Dios. Y el Dios es un Dios uno y trino. Hoy, más que nunca, necesitamos ir al Dios uno y trino. Necesitamos ser teocéntricos. Necesitamos subir a Dios. Porque solo Él puede consolarnos. Solo Él puede darnos esperanza. Solo Él puede traer la luz. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Solo Él puede darnos la fuerza que necesitamos. Solo Él puede explicarnos quiénes somos, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y solo Él puede llevarnos a la vida eterna, que es ir a vivir con Él para siempre, su misterio de amor. Dios te quiere, te ha abierto el corazón y te ha dicho: este soy yo. ¿Por qué? Porque es como un padre que quiere mostrarle a su hijo quién es, para que vea cuánto lo quiere.
Pero no juguemos con Dios. No creamos que los seres humanos somos superpoderosos, podemos insultarlo, gritarlo, mancillarlo. No juguemos con Dios. San Agustín decía que Dios nos ha prometido el perdón, pero no nos ha prometido el mañana. Por eso en este tiempo difícil y complicado de la humanidad, hagamos lo que necesitamos hacer. Si es que hay un tiempo post-pandemia, tiene que ser un tiempo para una sola cosa, para volver a poner a Dios en el centro y para vivir la santidad. Si no, la humanidad habrá desaprovechado esta oportunidad y no sabemos si tendremos otra. Dios nos ama. Por eso alabar a Dios uno y trino es aceptar la verdad, reconocerla y agradecerle a Dios. Porque ese Dios uno y trino no es un Dios lejano, no es un Dios malvado, no es un Dios castigador, es un Dios bueno, que ha estado dispuesto a todo, incluso a entregar la sangre de su Hijo, para que nosotros, deudores, dejemos esa deuda y estemos limpios, sin ninguna deuda, porque Jesús la pagó en la cruz.